Vamos a dar la bienvenida este día al doctor Alexis Castro. Él es jefe de oftalmología del Hospital La Ceiba del Seguro Social, que además es retinólogo y este día pues nos va a apoyar con la charla de agujero macular. Bienvenido, doctor Castro. Muy buenas tardes para todos. Para mí es un gusto siempre hablar de las cosas que más nos interesan, especialmente de las patologías que conciernen a la retina, que pues, debería de ser en realidad la parte más importante del ojo porque es la que nos permite ver. Este problema es algo que tal vez para mucha gente no es muy conocido y se les hace muy como difícil de comprender porque no caemos en la cuenta de cuál exacto es el problema del que estamos hablando. Para empezar, pues todos sabemos que un ojo en realidad tiene varias partes y que si lo pudiéramos dividir, veríamos que en este momento estamos hablando de la parte interna, que es la retina. Pero es importante destacar que las imágenes, para que nosotros las podamos ver, entran desde la parte externa, tienen que pasar por la pupila, todos los medios transparentes, el cristalino, el vítreo que llena todo el espacio que está aquí en la cavidad interna del ojo, la parte posterior, y luego llegan a la retina, que es la que transmite la información hacia el nervio del ojo, y luego por la vía visual nos llegan las imágenes al cerebro, que es la manera como podemos ver. Esta es una imagen real de una retina que tenemos la gran ventaja que por la cantidad de tecnología que contamos en estos momentos, en la actualidad se pueden obtener imágenes reales de esta calidad, donde podemos observar todos los detalles de la retina, incluyendo partes de la periferia, que lo que más nos importa en esta ocasión es la parte central. En la retina hay una cantidad de células muy grandes, cada uno tiene su función, pero especialmente nos vamos a referir a las de la mácula. La mácula se define como el espacio que se encuentra entre las arcadas vasculares temporales, eh, que se considera como la parte central, y tiene una gran importancia porque es donde se concentra la mayor cantidad de fotorreceptores, que son las células que reciben los estímulos visuales y transmiten la información, como les mencionaba, por el nervio óptico y luego al cerebro, que es lo que nos hace ver. Entonces, la mayor agudeza visual o lo que nosotros usamos para ver el rostro de la gente, leer las letras pequeñas, etcétera, ver detalles finos, se encuentra aquí, en el centro de la mácula, que se llama fóvea. La mácula, como les mencionaba, tiene varias partes y muchas células que intervienen en su funcionamiento. Desde la parte más interna, bueno, para grandes rasgos, vamos a decir que consideramos las partes internas las que están más cerca del vítreo y de la parte central del ojo, digamos, y las partes externas las que están más hacia afuera. Entonces, las partes internas están formadas por los fotorreceptores que reciben los estímulos, luego está el epitelio pigmentado de la retina y luego la parte de sostén que se llama membrana de Bruch y posteriormente llegan las capas vasculares internas de la retina. Para poder ver capa por capa cómo es la anatomía de un ojo normal, como les mencionaba anteriormente, tenemos la gran ventaja de que actualmente se cuenta con muchos equipos que son capaces de visualizar estas partes y a alguien se le ocurrió que si todo era transparente y dejaba pasar la luz, pues de alguna manera se podía reconstruir esa luz con equipos computarizados y hacernos ver como si estuviéramos haciendo un corte histológico del tejido que estábamos observando. Y eso es lo que hace este equipo que se llama OCT. Vamos a regresar a la imagen anterior en la que les mencionaba que en esta parte, que es la mácula, imaginémonos que vamos a hacer un pequeño corte como si fuera un cubo. Y ese cubo lo vamos a revisar, pero observándolo capa por capa, justo como está esta imagen representativa. Entonces eso es lo que hace el equipo. Nos enseña capa por capa cómo está formada la anatomía, desde la parte más interna, que es esta parte que representa el vitrio, que como es transparente no nos ofrece ninguna eh, hiperdensidad ni alteración de la señal de la luz. Y posteriormente van cada una de las capas de la retina, que en realidad son 11 capas diferentes
que van desde la membrana limitante interna y quiero que observen dónde está la membrana limitante interna porque posteriormente nos vamos a referir a ella, que es una capa muy fina, que es la capa más externa de la retina y que tiene un grosor aproximado de entre 2 a 4 micras de espesor, que para que entendamos qué significa eso, porque todos sabemos que el ojo es chiquito, pero no cuánto. Eso significa que es entre 50 y 100 veces más delgado que el grosor de un cabello humano, porque el grosor de un cabello humano anda entre 50 y 100 micras, y esto apenas tiene un grosor de 2 a 4 micras. Eh, Posteriormente está el tejido nervioso de conducción y luego las demás capas de la retina, a la que únicamente me voy a referir a la de los fotorreceptores, que es esta que está acá, y posteriormente el epitelio pigmentado, que es la parte más blanca. Para que entendamos que es un agujero macular, pues en realidad lo que estamos hablando es que es una lesión de la parte central de la mácula, que es la fóvea, donde hay interrupción que puede ser parcial o completa, pero en esta ocasión nos vamos a referir a los agujeros que abarcan la totalidad de las capas de la retina, eh, porque los agujeros que no abarcan la totalidad tienen una clasificación diferente. Y lo más común son los agujeros de espesor completo, lo cual abarca, como les mencionaba, desde la membrana limitante interna hasta la capa más profunda, que es el LPR. Entonces, esto se puede deber a varias razones y básicamente se agrupan en dos grupos diferentes, que son las primarias, que son por condiciones propias del ojo, como la atracción vítrea, y las que son secundarias porque fueron originadas por otro factor, especialmente los traumatismos, los pacientes que tienen miopía alta o procesos degenerativos de la mácula que pueden haber producido una interrupción de sus capas. Eh, Quiero que vean esta imagen para que observen que tiene una diferencia con la que veíamos al principio de la imagen normal. Si podemos ver esta parte que está como si fuera una atracción de como si fuera una tienda de campaña que está fijada en la parte central, esto es porque a este paciente le está produciendo un desprendimiento del vítreo posterior, que es un proceso normal que va a darse en casi la totalidad de las personas de manera normal, pero que en este tipo de pacientes no se libera con la facilidad que debería de hacerse en todas las demás personas. Entonces, el problema es que se está quedando adherido en la parte central y a pesar de que el resto se está elevando eh, y debería de soltarse de manera fácil, pues no lo está haciendo. Entonces, eso está generando tracción y podemos ver alteraciones en algunas de las capas de la retina, incluyendo las capas más profundas. Pues ese es el origen de la mayoría de los agujeros que son primarios, la atracción vitreomacular. Entonces, como les mencionaba, esa es la etiología más común, que es la que se denomina idiopática, porque no es que alguien hizo algo, que se portó mal o que hizo alguna cosa, como dice la gente, desarreglos, etcétera. No, es porque simplemente su ojo hizo cambios que lo llevaron a eso. Usualmente pasa en un solo ojo, es decir, es unilateral, pero sí hay una incidencia que es grande, puede variar desde el 2 hasta el 28% de personas que tienen agujero macular que lo pueden tener en los dos ojos, que puede ser bilateral. Usualmente por distribución de género suele ser más en mujeres y la media de edad para que desarrollen esto está arriba de los 55 años usualmente. Otro aspecto importante epidemiológico es que la prevalencia anda entre 0,2 o 3,3 casos por cada 1.000 personas en una población, depende de dónde se saquen los datos. Para que uno pueda saber un poco más acerca de esto, es importante saber qué grado de agujero macular es el que estamos viendo. Para eso se han hecho muchos esfuerzos y vuelvo a hacer referencia a lo que les mencionaba de la cantidad de tecnología que tenemos actualmente, porque antes del año 2000, digamos, o sea, en el siglo pasado, casi que todas las clasificaciones que se hacían de las enfermedades o de muchas cosas por el alcance que no teníamos se basaban en hallazgos clínicos, es decir, lo que nosotros éramos capaces de ver únicamente. Y que a eso se debe la primera clasificación, que fue una clasificación clínica, en la que se denominaba de gas, que era únicamente con los hallazgos que se podían hacer con el paciente con la pupila dilatada y los síntomas que este tenía.
Pero posteriormente, en el 2013, hubo una reunión de un grupo colaborador que trataron de estandarizar ya más los hallazgos basados en el OCT, porque el OCT, como les mencionaba, es una herramienta exageradamente útil que nos permite ver de una manera no invasiva, porque siempre solo a través de luz, adentro del ojo y poder ver las características de muchas cosas. Entonces, basados en los hallazgos del equipo del OCT, podemos clasificarlo en estadios que van desde el 1 hasta el 4. Para el estadio 1 lo dividimos en dos, que es cuando hay tracción vitreomacular, pero ya bastante notable en las capas internas de las retinas y se clasifica como 1A. Y sería el 1B cuando esa tracción ya ha abarcado la totalidad del espesor de la retina. El estadio 2 se refiere a cuando ya hay una interrupción de todas las capas de la retina, persiste la atracción vitreomacular y el estadio 3 es cuando esa atracción ya se ha liberado, pero se observa esto que es acá, que se llama opérculo, que es como han visto los sacabocados que cuando sacan la parte que rompieron, dejan el circulito en medio. Entonces ese circulito en medio que queda flotando, pues le podemos denominar opérculo. Entonces ese es un estadio 3. Y el estadio 4 es cuando ya no vemos el opérculo y está el agujero completamente formado. A la izquierda pudimos ver una imagen de referencia, que es una imagen más o menos en blanco y negro de cómo va haciéndose más grande cada vez el agujero. Y esta es una foto a color, igual una imagen de un paciente real que tiene un agujero macular ya grado 4 porque ya no vemos el opérculo y está completamente formado. Entonces, no es que el paciente tenga algo, sino que es que no tiene algo. Hay una falta de tejido que debió de haber estado ahí, que el gran problema es que es el tejido con el que vemos. Son puros fotorreceptores y células que transmiten información. Entonces, el paciente, la traducción de lo que siente el paciente es esto, es una mancha en la parte central de su campo visual que no le permite ver el rostro de la gente, no le permite leer, no le permite distinguir una letra. Son personas que necesitan ver para un lado, para el otro, para ver como de reojo, porque solo ven con el contorno de la retina, como pueden ver en el agujero. Ellos solo son capaces de ver con esta parte de acá, las que están funcionales, y eso es lo que hace que en el centro tengan la percepción de una mancha. Entonces, como les mencionaba, estamos viendo la imagen de un agujero macular completamente formado, que también es importante saber las características de este, porque en este vemos que los bordes están elevados, porque debería de estar de esta manera si no tuviera ningún tipo de tracción, porque todas las capas deberían de estar al mismo nivel. Y aquí, si recordamos la forma de la fobia normal, era hacia abajo, no hacia arriba, a diferencia de este otro agujero en el que ya no hay tracción. Y algo bastante importante de destacar es que sí es muy importante el tamaño del agujero. ¿Cómo se mide el tamaño del agujero? Pues como está ejemplificado en la imagen. Se toma la distancia, que el equipo también es capaz de hacerlo, entre una capa que sea correspondiente con la capa de la retina del lado contralateral, y esa distancia el equipo la mide en micras de espesor. Este es un agujero que se considera grande porque tiene 810 micras de espesor y todos los agujeros mayores de 400 micras se consideran grandes. Más adelante vamos a ver por qué, porque es para efectos de pronóstico. Entonces, la cuestión es qué hacer cuando un paciente tiene esto. Pues si nosotros ya le hicimos el OCT, ya vimos cómo está el paciente y lo clasificamos como estadio 1A o 1B, lo recomendable por, pues básicamente todas partes del mundo que se dedican a emitir recomendaciones, que nosotros las que solemos tomar de modelo son las de la Academia Americana de Oftalmología. Lo que recomiendan es que se observe, porque aproximadamente el 50% de estos pacientes tienen un cierre espontáneo. Entonces, como son alteraciones que no son muy grandes, al liberar la tracción, lo que sucede es que las capas vuelven a juntarse entre sí. Se han descrito otros procedimientos o cosas que se pueden hacer, como por ejemplo la vitreolisis, que es un medicamento que se inyecta dentro del ojo y que lo que hace es liberar el vítreo para que no tenga la tracción. Se llama ocriplasmina, que es sumamente caro y no lo tenemos disponible en el país.
pero no es algo que se recomiende, por lo menos por parte de la Academia Americana, sino que son terapias que se intentan, pero no son recomendadas porque el nivel de evidencia de investigación no es muy alto. En cambio, los pacientes con estadios de 2 en adelante, o sea, es decir, estadio 2, 3 o 4, pues lo recomendable es una cirugía, que es muy importante decir que obviamente entre más grande es el agujero, es peor el pronóstico, y entre más tiempo ha pasado desde el inicio de los síntomas hasta el momento de la cirugía, pues también es más difícil que el paciente tenga una mejor evolución. Como les mencionaba, el tamaño es muy importante y hay una barrera que son las 400 micras de espesor, porque todo lo que sea menor de 400 micras de espesor tiene un mejor pronóstico de cierre, alrededor del 90%, al realizarle un procedimiento quirúrgico. No es que él se va a cerrar él solo, sino que es que al realizarle la cirugía, pues el 90% de estos pacientes se cierra el agujero. Es muy importante hacerle ver a un paciente que esta alteración es imposible de retirarla por completo. El tejido de la retina es un tejido nervioso. ¿Qué quiere decir eso? Que es un tejido similar al tejido que se encuentra en la corteza del cerebro. Es decir, que ese tejido no se regenera, no vuelve a crecer, ni tampoco hay repuesto para él. Vamos a decir, por ejemplo, no es como una cirugía de catarata en la que cambiamos por completo el lente que estaba sucio y ponemos uno nuevo. Pues para esto no. Entonces, ¿cómo producimos el cierre de un agujero macular? Pues eso es lo interesante y lo maravilloso de este tipo de patologías. Y vuelvo a decir, y de que vivimos en una época en la que muchas cosas no son accesibles, porque si habláramos de 40 años atrás, no, ni siquiera se podía imaginar que uno fuera capaz de hacer algo como lo que somos capaces de hacer ahorita con la cantidad de equipos que tenemos y lo que hace cada uno de ellos. Entonces, la recomendación para un paciente que necesita cirugía es realizarle una vitrectomía. La vitrectomía, a grandes rasgos, es la cirugía de la parte posterior del ojo, es decir, en la cual retiramos el vitrio, que es la gelatina que está en la parte central y la parte interna de la cavidad vítrea, que es lo que en realidad originó el problema, porque es lo que hizo la atracción, y lo hacemos mediante un equipo que se llama vitrector, que lo que hace es, no sé si alguna ha visto alguna vez una cirugía de la vesícula por videolaparoscopía, que es similar a lo que se hace con esto, que es mantener la cavidad de un tamaño dado por la entrada y salida de algo, que en este caso es líquido, a diferencia de una laparoscopía que es gas, pues en este caso es líquido, un líquido que se llama solución salina balanceada y que mantiene la cavidad del tamaño estable. Y luego utilizamos los puertos auxiliares en los cuales introducimos nuestros instrumentos para, uno para visualizar, que es la luz, y el otro que se llama vitrector, que es el que va cortando y aspirando el material que está dentro del ojo. La ventaja es que a diferencia de la laparoscopía no necesitamos una cámara porque en el ojo todo es transparente y sí podemos ver a través de ella, solo lo hacemos con un microscopio nada más. Y el lente es especial para ver hasta esa parte profunda. Entonces luego realizamos una tinción de la membrana limitante interna porque como estábamos mencionando es sumamente delgada, entonces algo nos tiene que ayudar a verla porque es transparente. Entonces hay tinciones que la tiñen o de verde o de azul de manera ligera porque tampoco es que sea una cosa grosera, pero sí es una manera sutil de poderla distinguir del resto de capas y poder hacer el levantamiento de esta que se llama peeling de la membrana limitante. Luego, si el agujero es muy grande, como mencionábamos, mayor a 400 micras, está recomendado utilizar otras técnicas como el flap invertido, es decir, que ese mismo membrana limitante interna que estamos retirando, le damos vuelta y la colocamos encima del agujero para que sirva de taponamiento y ayude a promover el crecimiento de otras células que no son fotorreceptores, pero sí son células fibrosas que ayudan a que se produzca el cierre del agujero. O hay otros preparados como preparados de membrana amniótica, que son ultrafiltrados, ultrapurificados, o se puede realizar en algunos casos, ¿verdad? En los casos de agujeros mucho más grandes, mayores de 1000 micras, en las que se hace un corte en la retina de la periferia, que tiene menos fotorreceptores que la parte central, pero que sí es tejido similar y sirve para cerrar un agujero de gran tamaño. Y posterior a ello, como
básicamente no es que quedarían en el aire las cosas, pero quedarían en líquido, digamos. Entonces todo se saldría si lo dejáramos así, pero entonces lo que se hace es sustituir el líquido que está en la cavidad vítrea por una burbuja de gas que lo que hace es mantener como presión en la parte donde se trabajó para que eso, vamos a decirlo, se pegue como que fuera un sticker o agarre puesto, para que vaya promoviendo el crecimiento de los tejidos que deberían de estar en su lugar. Vamos a ver unas imágenes de una cirugía para que vean cómo es que se realiza paso por paso. Aquí estamos viendo una pinza, que es una pinza calibre 25, 25G, que es, bueno, para que sepan lo que es un calibre 25, una aguja con la que uno se pone una inyección de cualquier cosa es una aguja 22 o 21. Entonces, esta, entre más grande es el número, más delgada es. Entonces, esta es mucho más delgada que una aguja con la que se produce, con la que ponemos una vacuna, por ejemplo. Y con esa lo que se va haciendo paso por paso es levantando de manera sutil la membrana que está teñida. En este caso era con una tinción verde que se llama verde endocianina. Y si nos fijamos aquí lo que hizo en el primer paso era agarrar y luego levantar. Y paso por paso se va haciendo el pelamiento o el peeling de manera circular alrededor del agujero. Y en la técnica de flap invertido lo que se hace es que este flap se tira encima del agujero para que cuando le hagamos el intercambio de aire y la colocación de gas, ese flap se quede aquí encima haciendo presión sobre el agujero para que promueva el cierre de este. Aquí ya podemos ver, se mira ligeramente más pálido la parte alrededor del agujero. Aquí no utilizaron flap invertido, solamente retiraron la ILM. Y si nos fijamos, la tinción es una cosa bastante sutil, como les decía, pero ya permite ver esa parte que les decía que es sumamente delgada, que es la ILM. Y posteriormente, esto ya cuando se hizo el intercambio de aire y ya está lleno de aire la cavidad del vitro y posteriormente se retiran los instrumentos y se coloca el gas. El gas que se utiliza, pues hay varios tipos de gases según su composición. Aquí en el país se utilizan tres, pero los que más se usan son estos dos, el gas, el SF6 y el C3F8. Eh, Son los nombres con nomenclatura internacional y probablemente los encuentren con otros nombres en algunos casos, pero esos son los que más se usan. La idea de utilizar gas es porque cuando nosotros inyectamos el gas en el ojo, tiene una masa o un volumen dado, pero las propiedades físicas de estos agentes lo que hacen es que se vaya expandiendo con el tiempo por la difusión de tejidos que se van dando y la difusión del gas a través de este y lo que produce es una expansión de este al doble a los 4 días o al cuádruple si es 13F8 a los 4 días. Entonces eso permite que el taponamiento dure por un tiempo prolongado. En el caso del SF6 dura 2 semanas, en el caso del C13F8 dura 4 semanas en promedio. Eso lo que hace es mantener presión en la parte que necesitamos que se cierre, que es el agujero, pero para ello, como se fijan, todos los gases van hacia arriba, flotan porque es un gas. Entonces, lo difícil en este caso es que el paciente tiene que ver hacia abajo para que la presión del gas, como se ve en los vectores, en las flechas que podemos ver, siempre va a ser hacia arriba. Entonces necesitamos que haga presión, pero hacia atrás. Entonces la única manera que haga la presión aquí es que el paciente mire para abajo. Entonces el reposo de esta cirugía es que si tienen este gas va a haber 2 semanas para abajo y si tienen este que va a haber arriba de las 3 semanas hacia abajo. O va a dormir boca abajo o probablemente en decúbito lateral, pero contrario al ojo que está operado. Eso es lo difícil en una cirugía de estas, que también para el paciente implica un reposo muy especial. Em, pues a manera de resumen, lo que hemos hablado hasta ahorita es que principalmente en un paciente que tiene síntomas como los que les mencionaba, como dificultad para ver la parte central, eh, que note una mancha, pues eso es peor todavía y cualquier persona que tenga problemas como ese, pues debería de consultar lo antes posible porque eso es muy sugestivo de un problema de la mácula. No necesariamente eso, pero sí un problema de la mácula.
Entonces, si el paciente consulta temprano y se le hace su detección temprana, pues obviamente le va mejor. Eh, Como les mencionaba, si el paciente es con un estadio muy, muy inicial, pues solamente se observa, pero si ya está en estadio avanzado, sí lo recomendable es la cirugía. Y lo más importante es explicarle al paciente la complejidad y la gravedad de este problema, no solo con respecto a que es algo que le va a dejar una secuela, porque voy a regresar a la diapositiva donde veíamos el síntoma del paciente. Pues el paciente siente esto. Nosotros con una cirugía, como les mencionaba, por ser un tejido nervioso, no tenemos la capacidad de revertir la totalidad de las alteraciones que produce esta patología. Solo somos capaces de disminuir el tamaño o la cantidad de molestia que produce, pero siempre va a producir algo de distorsión en la parte central, lo que se llama metamorfopsias. Por muy cerrado que esté el agujero, la parte central siempre va a tener una deficiencia. Entonces es muy importante decirle al paciente que a pesar de que se haga la cirugía y que aún en el mejor de los casos, igual va a tener una secuela que es más grande, entre más grande sea el agujero al momento de hacerle el procedimiento. Y que para realizarse una cirugía de eso, bueno, primero que se requieren un montón de cosas y que el proceso es bien largo y el paciente tiene que estar dispuesto a seguir las recomendaciones después de la cirugía, porque no es fácil, como les mencionaba, decirle a alguien que va a estar viendo para abajo por un mes. Es muy difícil. El paciente tiene que ser consciente de todo eso que hemos hablado para de verdad estar en condiciones de someterse a un procedimiento. Porque si no, se crean falsas expectativas pensando que la cirugía es similar a una catarata, que en horas después o al día siguiente de la cirugía el paciente ya está viendo mucho mejor que antes. Pues en esta cirugía no, las recuperaciones son muy largas y hay artículos que dicen que tarda hasta un año después para remodelarse el tejido que está donde se trabajó en el centro de la mácula y ver de verdad que si hubo un cierre y una reacomodación del tejido posterior a la cirugía. No sé si tienen alguna duda o una pregunta en la que podamos ayudarles. Bueno, por lo menos dentro del sistema nacional sí hay igual capacidad para hacer procedimientos de este tipo. Pues por lo menos en el hospital Sacamil sé yo que es igual, como encuentran con especialistas, igual tienen equipo para realizar procedimientos como estos y nosotros pues claro en la Ceiba realizamos también este tipo de procedimientos.